Alumnos, alumnas, bienvenidos a esta nueva edición Big Laurel, en la que vamos a analizar, dentro todavía del sistema reproductor femenino, los óvulos y el ciclo ovárico y ciclo menstrual, para luego a continuación iniciar el estudio de las partes del sistema reproductor masculino, los espermatozoides y el semen. Vamos a comenzar en primera instancia dentro de ese sistema reproductor femenino, con los óvulos. Ya dijimos en su momento que los óvulos son los gametos reproductores sexuales femeninos. Realmente un óvulo, esto vendría a ser un óvulo, no es más que una célula que tiene en primer lugar su núcleo, como todas las células. En el núcleo de un óvulo vemos que está contenida la información hereditaria de la madre, en este caso en forma de 23 cromosomas. Esto lo veremos tranquilamente el curso que viene. Rodeando el óvulo se encuentra todo el citoplasma, todo lo que hay alrededor del óvulo, todo esto vendría a ser el citoplasma. En el caso del óvulo, la mayor parte del citoplasma está cubierta, constituida por el vitelo, que es una sustancia que lógicamente nutritiva, que va a alimentar al futuro embrión. Finalmente, y como estructura envolvente exclusiva del óvulo, encontramos toda esta capa que va envolviendo a la célula y que constituye la corona. La corona, digamos que está formada por células protectoras del óvulo. Bien, realmente cuando una mujer nace, en una niña recién nacida, todos los óvulos ya están formados. De hecho, en cada ovario, esa niña ya tiene en cada uno de los mismos una serie de folículos, que son estructuras en cuyo interior se encuentran óvulos todavía inmaduros. Poco a poco, evidentemente a partir de la pubertad, cada uno de esos folículos durante cada mes irá madurando y en su interior irá poco a poco madurando el óvulo que presenta, de tal modo que en el proceso de la ovulación, o bien el folículo de un ovario o bien el folículo del otro ovario, de una manera aleatoria, será el que le toque madurar y por tanto será ese óvulo, una vez ya maduro, el que finalmente sea lanzado al exterior y recogido por la trompa de Falopio. Hay aproximadamente una niña recién nacida tiene unos 400 folículos, por tanto, a partir de la pubertad se presentarán en torno, más o menos, a 400 ciclos y estos terminarán justamente con la menopausia, cuando ya sencillamente no quede ni un solo folículo en el ovario de la mujer. Vamos a ver el ciclo ovárico y el ciclo menstrual. Este gráfico es muy importante. En él vemos que está en la parte inferior el ciclo menstrual. Todo esto sería efectivamente el ciclo menstrual. En la parte superior está el ciclo ovárico. Todo esto constituiría el ciclo ovárico. Son desde luego procesos cíclicos. Significa eso que tienen lugar todos los meses. Por supuesto que el ciclo menstrual ocurre en el endometrio del útero, mientras que lo que es el ciclo ovárico va a ocurrir en el interior de los ovarios. Vamos a comenzar en primera instancia con el ciclo menstrual. Por tanto, vamos a explicar esta gráfica. ¿Cuándo se inicia el ciclo menstrual? El primer día de la menstruación. Por tanto, en el caso de la mujer, el día que menstrua, se dice que ese es su primer día del ciclo menstrual. En él lo que reflejamos es la cantidad simplemente de vasos sanguíneos que recubren el útero. Esto es lo que hemos denominado endometrio. Por tanto, en esta gráfica, endometrio, en esta gráfica efectivamente esto de aquí, todo esto sería la cantidad de vasos sanguíneos. Lógicamente, en el inicio de la menstruación tenemos el máximo nivel de vasos sanguíneos. Si el óvulo que llega es un óvulo que no es fecundado, ya no sirve estos vasos sanguíneos que están para alojar al futuro embrión. ¿Qué ocurre entonces durante la menstruación? Pues que la mujer va liberando toda la capa del endometrio a través de la vagina. Es la regla
que puede durar hasta el cuarto, hasta el sexto día. A partir de ahí, digamos que vuelve poco a poco a restablecerse de forma progresiva los niveles de vasos sanguíneos nuevamente en el útero, hasta alcanzar el máximo nivel, aquí lo tenemos, ¿no?, que será el día anterior, lógicamente, al siguiente ciclo menstrual. Ese día anterior al siguiente ciclo será el último día de un ciclo, que normalmente puede durar más o menos en torno a los 28 días. ¿Qué ocurre en el caso del ciclo ovárico? El ciclo ovárico consta de 3 etapas. Tenemos por un lado la fase folicular, por otro la fase de ovulación y finalmente la fase de cuerpo amarillo. ¿Qué ocurre durante la fase folicular, que coincide con el primer día de la menstruación? Ocurre que en un ovario, en el ovario izquierdo o en el ovario derecho, un folículo, uno, comienza a madurar. Se va haciendo cada vez más grande y en su interior, su óvulo, también se hace cada vez mucho más grande. Este proceso dura en torno aproximadamente a 13-14 días respecto del primer día de la menstruación. Siempre el día 1 es el primer día de la menstruación. ¿Qué ocurre a los 13-14 días? La ovulación. El folículo ya está lo suficientemente maduro, se pega a la pared del ovario y digamos que explota tanto el folículo como la pared del ovario, liberando el óvulo, repito, en el ovario izquierdo o en el ovario derecho, al azar. La trompa de Falopio correspondiente recogerá entonces ese óvulo. Por tanto, decimos que el periodo fértil de la mujer es el periodo de ovulación, y respecto del primer día de la menstruación, esto suele ocurrir en torno al día 15, 1 o 2 días antes y 1 o 2 días después. En ese periodo, 1 o 2 días antes, porque los espermatozoides pueden todavía vivir 24 horas, y 1 o 2 días después, porque el óvulo todavía es fértil. En ese periodo es cuando, si el espermatozoide se encuentra con este óvulo en las trompas de Falopio, ahí puede ocurrir la fecundación. Luego veremos, en fin, los métodos anticonceptivos y todo esto. Bien, ¿qué ocurre a partir de aquí? Ocurre que a los 3-4 días de la ovulación, ese folículo va degenerando, ya ha liberado su óvulo, va un poco transformándose en lo que se llama el cuerpo amarillo, también denominado como cuerpo lúteo, que degenera y desaparece, hasta que al finalizar el ciclo otro nuevo folículo vuelve a madurar. Ojo, si el óvulo es fecundado durante este proceso, imaginemos que en ese momento el óvulo es fecundado, entonces el cuerpo amarillo cobra una vital importancia, porque entonces lo que hace ese cuerpo amarillo es liberar la progesterona. Una hormona fundamental, hormona que prepara para el embarazo. Está todo pensado y calculado. Sistema reproductor masculino. Vamos a continuación a estudiar las que serían las partes del sistema reproductor masculino, aunque realmente el aparato reproductor femenino tiene una función, tiene unas funciones evidentemente superiores. No obstante, en su estudio anatómico es un poquito más complicado estudiar el aparato reproductor masculino. En él encontramos estos 4 elementos: testículos, pene, vías genitales y la glándula aneja. Veremos que dentro de esas vías genitales están el epidídimo, los espermiductos, canales deferentes, y la uretra, y que dentro de la glándula aneja vamos a estudiar las vesículas seminales y la próstata. Vamos a ver cada uno de estos elementos en estos dibujos de secciones de partes del sistema reproductor masculino. En este dibujo es la imagen frontal del reproductor masculino, este dibujo sería más bien una imagen lateral. Lo que hemos comentado efectivamente es que el aparato parte lógicamente de los
testículos. Ahora veremos cada uno de ellos poco a poco. En la parte superior hay una estructura muy importante que es el epidídimo. De cada uno de ellos parten estos conductos de un testículo y del otro, que son los espermiductos, que van a llevar lógicamente el semen en una eyaculación. Estos pasan por una estructura en ambos lados, que son las vesículas seminales, que le van a inyectar parte del líquido seminal. Luego vemos cómo un espermiducto y el otro se unen en un conducto que es la uretra. Veremos que es una vía de salida común tanto de la orina, aparato excretor, como del reproductor. Finalmente, toda la uretra está protegida y recorrida por, efectivamente, el pene, que sería todo el órgano eréctil masculino, que acaba en una parte muy sensitiva, el glande, un poco con muchas terminaciones nerviosas, y que está recubierta por una parte de piel, que es el prepucio, que la protege. Vamos a ver cada uno de estos elementos paso a paso. En primer lugar, los testículos. Los testículos se encuentran alojados en el escroto, importante. La bolsa escrotal es una bolsa elástica. Cuando la temperatura es muy baja, esa bolsa se pega al cuerpo y por tanto se contrae. Cuando la temperatura es muy elevada, esa bolsa se descuelga para separarse de esa elevada temperatura corporal. Todo eso se hace con un único fin, que es mantener siempre la misma temperatura en los testículos, dado que es necesaria la producción de espermatozoides. Esa es su principal función, la fabricación del gameto sexual masculino. Además, en los testículos se produce la hormona, una de las hormonas sexuales masculinas, la testosterona, responsable de esos caracteres sexuales masculinos. El pene. El pene es el órgano eréctil. Funcionalmente tendría como misión el depositar los espermatozoides en la vagina para que estos espermatozoides puedan desde el útero acceder a una y a otra trompa de falopio. El pene termina en una estructura sensitiva, el glande, equivalente, si nos acordamos, al clítoris de la mujer, una zona con grandes terminaciones nerviosas, y está protegida por el prepucio. Sí que conviene, y a veces hace falta, eliminar parte de esa piel, porque siempre conviene que el glande pueda quedar completamente al descubierto para su correcta higiene. Aquí tenemos una sección transversal del pene. Vamos a aumentarla. Bien, en efecto, cuando hablamos de la erección del pene, todavía hay quien habla de músculos o habla de... No, es mucho más sencillo y complicado que todo eso. Esto vendría a ser el corte transversal, ¿de acuerdo?, del pene. En él vamos a reconocer la uretra en la parte inferior, que es la zona común de salida tanto de la orina o bien de salida del semen, siempre independiente. Muy importante, la uretra vemos que ya está rodeada de un primer cuerpo esponjoso, lleno de muchísimos vasos sanguíneos. Longitudinalmente, el pene se encuentra atravesado por arterias, y cada arteria rodeada de sus correspondientes cuerpos cavernosos. Además de eso, tendríamos venas en la parte y otra arteria. ¿Qué ocurre ante un estímulo que hace que el hombre se excite sexualmente? Bien, ante cualquier tipo de estímulo actúa el sistema nervioso autónomo simpático. Esto se estudiará en cursos superiores. El simpático lo que hace es inyectar sangre en la arteria. Esa sangre que fluye rápidamente a esas arterias profundas va llenando todas las cavidades de los cuerpos cavernosos, y eso es lo que hace que el pene aumente de volumen, al aumentar tanto los cuerpos cavernosos como el cuerpo esponjoso. ¿Qué ocurre tras la eyaculación o simplemente en el momento en que esa excitación sexual desaparece? Bueno, actúa entonces el parasimpático. Este lo que hace es cortar la sangre de esas arterias y automáticamente los cuerpos cavernosos poquito a poco van disminuyendo de tamaño.
¿de acuerdo? Por tanto, la erección, o el proceso contrario, no es más que un proceso de llenado o vaciado de esos cuerpos cavernosos y del cuerpo esponjoso. Bueno, hemos también analizado, como ya hemos dicho anteriormente, el glande y el prepucio. Vías genitales. Básicamente hablamos de 3 vías genitales. La primera, el epidídimo, es una estructura que está situada en la parte superior de cada testículo y su función es almacenar los espermatozoides para que acaben de madurar, y una vez maduros serán los que salgan precisamente en una eyaculación. Los espermiductos son esos conductos que parten de cada epidídimo en un lado y en el otro, y que van a ser los que lleven los espermatozoides en esa eyaculación hasta la uretra. Por su parte, la uretra es el canal de salida, o bien por un lado del semen, o bien, cuidado, la uretra también aquí se unen, pero realmente parte de la vejiga urinaria con su urétere y lógicamente con los riñones, y por tanto la orina partiría del aparato excretor. Decíamos que, a diferencia de la mujer, en el hombre la uretra es común a la orina, aparato excretor y al semen. Por supuesto, ambas funciones ocurren por separado, o el hombre se activa la micción o se activa la eyaculación. Ambas a la vez es imposible. Glándula aneja. Bueno, las glándulas anejas van a ser las que contribuyen a elaborar junto con los espermatozoides el líquido seminal. Son las vesículas seminales y, en segundo lugar, la próstata. Cuando los espermatozoides de una eyaculación suben por este tramo, llegan a las vesículas seminales. Ambas vesículas inyectan un líquido a esos espermatozoides. Cuando ambos se juntan en la uretra, justo debajo de la vejiga, la próstata le inyecta también otra parte de líquido. Y de esta forma, aquí ya lo que tenemos es el auténtico semen, que en este caso va a estar formado evidentemente por esos dos líquidos. Los espermatozoides. Los espermatozoides sería la célula equivalente al óvulo, van a ser el gameto o célula reproductora masculina. Por tanto, esto es un espermatozoide y, cuidado, esto es una célula. Como toda célula va a estar formada en principio por el núcleo, donde estarán los 23 cromosomas del padre. En este caso, la parte superior estaría rodeada por el citoplasma y una pequeña prominencia que es la cabeza, que es la que realmente va a entrar, si puede, dentro del óvulo. A continuación, en el citoplasma hay una parte con muchísimas mitocondrias, que nos acordamos que eran las centrales energéticas, y que van a hacer falta para mover esta estructura, efectivamente, que es el flagelo. Por tanto, un espermatozoide gasta muchísima energía. En cuanto a los testículos, vamos a estudiar en sección transversal las dos partes de los testículos. Una, los tubos seminíferos, donde se hallan las células madre productoras de los espermatozoides, y en segundo lugar, el epidídimo. Vamos a ver un testículo en sección transversal. Aquí lo tendríamos. En él podemos encontrar una especie de cámaras, pero todas las cámaras de un testículo están constituidas por esos tubos seminíferos replegados sobre sí mismos. Si aumentamos la imagen de un solo tubo seminífero, ¿de acuerdo? Esto sería el tubo y esta sería la parte del interior. Vemos que en la periferia, por la parte superior del tubo, se encuentran unas células madre. Estas células madre son las que continuamente, en el caso del hombre, van a activarse a través de un proceso de meiosis, eso se estudiará en cursos superiores, que va a permitir que una célula madre, poco a poco, lo vemos aquí, vaya madurando hasta que termina formando de una célula madre un total de 4 espermatozoides. Entonces, aquí estamos viendo un poco ese proceso de evolución, maduración, en el que, repito, una célula madre acaba formando los espermatozoides. Los espermatozoides son recogidos en el interior del tubo seminífero. Este proceso se da lugar en todo y cada una de las paredes de los tubos seminíferos, y todos los tubos seminíferos se van reuniendo aquí,
en una estructura que es el epidídimo, donde terminan de madurar los espermatozoides. En caso finalmente de una eyaculación, esos espermatozoides que están aquí un poco en lista de espera salen a través del epidídimo y a través de los espermiductos en esa eyaculación. El semen. Cuando hablamos del semen hablamos de varios componentes. Bueno, es un líquido seminal muy importante porque va a proporcionar ese medio líquido necesario para que los espermatozoides, por un lado, puedan nadar y puedan, por tanto, avanzar. No hay que olvidar que esos espermatozoides son depositados en el útero, la vagina, y tienen que pasar hasta el útero a atravesar las trompas de Falopio. Pero en segundo lugar, el líquido seminal también va a alimentar, tiene sustancias nutritivas, dado el desgaste energético que hemos comentado de los espermatozoides. El semen estaría formado primero por los espermatozoides. Estos se fabrican en los tubos seminíferos, como hemos visto, de cada testículo. En una eyaculación, por aquí salen los espermatozoides, pero solo son espermatozoides. Justo cuando llegan aquí, a esta estructura, la vesícula seminal ya les inyecta una parte del líquido seminal. A continuación, ahora sí, líquido seminal y espermatozoide se unen, esta es la uretra, y en este tramo está abrazado por la próstata. La próstata también les inyecta la otra parte del líquido seminal. Y finalmente, por aquí ya lo que sale es el auténtico semen. Importante, el semen entonces está formado por los espermatozoides fabricados en los testículos y por el líquido seminal liberado tanto en la vesícula seminal como en la próstata. Alumnos, alumnas, hasta aquí este episodio Big Laurel. Adiós.